Bueno, vamos a resolver un ejercicio del trabajo práctico 10. En el 5b pide calcular el área del trozo de superficie cónica z igual raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado, interior a la esfera de radio 12 con centro en el origen de coordenadas. Bueno, en principio, como en todos estos ejercicios, conviene realizar una gráfica, identificar gráficamente la superficie, porque después va a haber que proyectar en alguno de los planos coordenados, va a haber que identificar la proyección en esos planos coordenados, tener la certeza de que la superficie para esa proyección resultó simple, etc. Bueno, empecemos con el gráfico. Voy a hacerlo aquí al costado para indicar la secuencia, pero este es un gráfico que ya, digamos, hemos hecho para otro tipo de ejercicios, de los conos intersecados con esferas. No debería resultarles ajeno. Bueno, acá tenemos entonces la terna. Dice, el área del trozo de superficie cónica z igual raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado. Esta ecuación corresponde a la parte superior de un cono. La ecuación total del cono sería z cuadrado igual 2x cuadrado más 2y cuadrado. Al estar expresada de esta manera es solo la parte superior. Este número, el 2, que aparece multiplicando el x cuadrado y el y cuadrado, indica que no es un cono tradicional a 45 grados. Si no hubiera, si este número fuera el 1, sería un cono a 45 grados. Esto indica que es un cono que no es a 45 grados, es un cono circular porque ambos números son el mismo, las dos variables están multiplicadas por el número 2. Si estuvieran multiplicadas por números distintos sería un cono elíptico, acá es un cono circular. Y como este número es mayor que 1, es un cono que va a estar como más pegado, entre comillas, al eje Z. Va a ser un cono más angosto que el cono tradicional a 45 grados. Y pide que sea interior a la esfera de radio 12 con centro en el origen de coordenadas. Entonces, bueno, acá dibujamos la esfera, bueno, suponiendo que esto fuera una esfera de radio 12. Dibujo solo la parte de arriba porque el cono me quedó solamente con la parte de arriba. La esfera y el cono se cortarán aquí en una circunferencia. Acá quedó, vuelvo al gráfico de la izquierda, que es el que está mejor realizado. Entonces tengo el cono y la esfera que... Acá podríamos dibujar la parte de atrás de la circunferencia de corte. Esta sería la circunferencia de corte. Y el tema con estos ejercicios también es identificar cuál es la superficie en sí misma sobre la cual estamos trabajando, en este caso para calcular el área, en su momento para calcular algún flujo. ¿Cuál es la superficie en sí misma y cuáles son las superficies que son limitantes? En todos estos ejercicios va a haber más de una ecuación de una superficie. Acá tengo la superficie cónica y la esfera. Tengo que tener bien claro cuál es la superficie que indica sobre la cual estoy trabajando y cuál es la que solamente me limita y me dice hasta dónde y en qué rango de la superficie original me tengo que mover. Fíjense que acá dice calcular el área del trozo de superficie cónica tal interior a la esfera. La superficie sobre la cual yo tengo que trabajar es solamente la superficie cónica. Esta cuestión de que es interior a la esfera es para delimitar qué parte del cono es la que corresponde a este ejercicio. Tengan en cuenta que, por ejemplo, esta parte que estoy indicando ahora con el cursor de la esfera no es parte del cono y, por ejemplo, esa parte no me interesa, esa superficie cuánto mide. Me interesa solamente la superficie del cono interior a la esfera para calcular su medida, su superficie. Entonces, estos ejercicios van a tener este tipo de situación. Una superficie va a ser la superficie sobre la cual tienen que trabajar y todas las demás superficies van a ser superficies limitantes. Así que traten de no confundir, porque si no van a, ya de entrada, si no pueden identificar claramente cuál es la superficie sobre la cual están trabajando, el ejercicio va a estar mal. Bueno, en este caso entonces tengo esta superficie cónica a la cual le tengo que calcular el área. El asunto es dónde proyecto para a partir de ahí armar el diferencial de superficie. Una proyección que queda muy sencilla es la proyección en el plano XY, en el plano del piso. En el caso de la proyección en el plano XY, la proyección es un círculo. Para identificar cuál es el centro, y el centro va a ser el origen, pero cuál es el radio de la circunferencia borde, tenemos que hacer la intersección entre las dos superficies porque la proyección es la proyección de esta curva, que es la curva de corte entre ambas superficies.
Bueno, aquí están las dos ecuaciones. Una ecuación es z cuadrado igual 2x cuadrado más 2y cuadrado. Yo ya saqué la raíz porque me conviene trabajar todo con polinomios. Es mucho más engorroso trabajar estas ecuaciones y luego las demás que vengan con la ecuación racional, teniendo una raíz cuadrada. Y la ecuación de la esfera, del casquete, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual radio al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado. Planteamos la intersección sustituyendo z cuadrado por 2x cuadrado más 2y cuadrado. Tenemos aquí entonces el cálculo que, resolviendo algebraicamente, termina quedando x cuadrado más y cuadrado igual 4 por raíz de 3 todo al cuadrado. Es decir, que el radio de ese círculo, de esa circunferencia borde, es 4 por raíz de 3. Es este gráfico que está indicado acá. Esa sería una posible proyección. Vamos a trabajar con esta. ¿Cuál es la situación si quisiera proyectar, por ejemplo, en el plano ZI, el plano de la hoja? Acá tengo un problema. Cuando proyecto sobre el plano de la hoja, digamos que se aplastan, por decirlo de alguna manera, se superponen en la proyección de la parte de adelante del cono y de la parte de atrás. Entonces deja de ser una superficie simple. Ya tengo un problema ahí. En ese caso tendría que calcular la parte de adelante de la superficie para el área, la parte de atrás y sumar. En este caso, como tanto el área de la parte de adelante como la parte de atrás son iguales, podría calcular un área y multiplicar por 2. Pero siempre tengan en cuenta que cuando hacen la proyección no se aplaste parte de la superficie de un sector con el sector de atrás, porque en ese caso deja de pierde, quiero decir, la condición de simple y ya no se puede trabajar de la manera habitual. Lo más conveniente y lo más recomendable es hacer una proyección donde no se aplasten o no se superpongan ciertas partes de la superficie sobre sí misma cuando uno hace esa proyección. Bueno, retomando el ejercicio, entonces tenemos que el cálculo del área de esta superficie que yo llamé sigma va a ser la integral de superficie sobre sigma del diferencial sigma. Recuerden que esto no es una integral doble, es una integral de superficie, diferencial de superficie. Como yo decidí proyectar en el plano XY, ¿cómo voy a armar ese diferencial de superficie? Los diferenciales van a ser de la proyección diferencial X, diferencial Y. Acá iba la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas parciales. Y en el denominador iba el módulo de la derivada que no está vinculada a estas variables, en este caso f' de z. Y esto ahora sí ya es una integral doble, porque ya no la integro sobre sigma, la integro sobre R, que es el nombre que le di al recinto proyección. ¿Cuál va a ser esta f que me da implícitamente la superficie? La superficie era el cono de ecuación z igual raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado. Recuerden que la esfera es solo limitante. Como dije antes, la voy a escribir en su formato polinómico. Lo de la raíz me va a recontra complicar después las derivadas. Total, la superficie tiene también ese formato de polinomio. Lo que hago es igualarla a 0. Entonces, como indica acá, f mayúscula de x y z va a ser z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual 0. Podría haber pasado z cuadrado restando, es indistinto. Bueno, a partir de ahí retomamos el cálculo, como indica acá en asterisco. La derivada respecto de x es menos 4x todo al cuadrado, menos 4y la derivada respecto de y todo al cuadrado, más 2z, que es la derivada de z todo al cuadrado, sobre módulo de 2z. Aquí empezamos la operatoria. En el numerador me queda la raíz de 16x cuadrado más 16y cuadrado más 4z cuadrado. Y en el denominador tengo que sacar el módulo. ¿Cuál es la situación? Módulo de 2z es módulo de 2 por módulo de z. El módulo de 2 es 2. ¿Y qué pasa con el módulo de z? En relación a mi superficie, los valores de z son siempre positivos. Por lo tanto, módulo de z es z. Seguimos la cuestión operatoria. Acá ya trabajamos algebraicamente. Acá saqué factor común 8. Me quedó 2x cuadrado más 2y cuadrado más 4z cuadrado sobre 2z diferencial x diferencial y. ¿Cuál es el problema que se me presenta ahora? Yo tengo diferencial x diferencial y sin embargo aquí
aparece la variable z y aquí también aparece la variable z. De algún modo tengo que salir de esta variable z porque las variables de integración en mi caso son x e y. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, sustituyo la ecuación de z por la ecuación que le corresponde de acuerdo a la superficie. En mi superficie, donde yo estoy trabajando ahora, yo ahora vivo en esta superficie, la z es raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado. O si fuese z cuadrado, sería 2x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, cuando aparece una variable intrusa, entre comillas, que no refiere a los diferenciales, voy a tener que reemplazarla por su expresión correspondiente en la superficie en la cual estoy integrando. Entonces, en este caso, z termino escribiéndola como raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado, que es su expresión según la superficie cónica. Y z cuadrado es, esto va a ser 2x cuadrado más 2y cuadrado. Por supuesto, multiplicadas por 4, terminó quedando como se indica acá, 8x cuadrado más 8y cuadrado. Ahora sí, tengo todo el integrando expresado en las variables que corresponden, en las variables x e y. Bueno, continuamos la operatoria. Acá se puede sacar factor común dentro de la raíz x cuadrado más y cuadrado. Distribuyo, acá me queda raíz de 24 y raíz de x cuadrado más y cuadrado. En el denominador queda 2 raíz de 2, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Las raíces estas se simplifican. Y me termino quedando raíz de 3 de la integral doble sobre r del diferencial x diferencial y. Volvemos hacia arriba. El recinto R es un círculo con centro en el origen y radio 4 raíz de 3, por lo cual van a ser muy convenientes las coordenadas polares. Acá voy a trabajar en coordenadas polares. Raíz de 3 es la constante que salió de las integrales. Tita va entre 0 y 2pi. Rho, que es el radio, va entre 0 y 4 raíz de 3. Y Rho, que es el jacobiano, que no hay que olvidar. Bueno, y una vez realizados todos los cálculos, el resultado es 48 raíz de 3 pi. Un comentario que ya hice en otras circunstancias respecto de áreas y volúmenes y masas. Esta es un área, tiene que dar positivo. Si no da positivo, revisen. ¿Hay algún error? Tiene que dar positivo. En el caso de que no puedan encontrar el error, bueno, escriben que saben que hay un error y que no lo pueden detectar. Si el error es un error sencillo de cálculo, nosotros tendremos en cuenta el ejercicio porque está escrito por ustedes que detectaron que hay un error aunque no lo puedan encontrar y saben que no puede haber áreas negativas. Caso contrario, si no escriben eso, aunque el error sea sencillo, el ejercicio se desestima.